casa, agradecemos digamos, la oportunidad. Sí, sí, ok. Este es un mes importante para el mes de junio para la Casa Ramos Sucre y las actividades alrededor de José Antonio Ramos Sucre. El 6 de junio, perdón, de 1890 nació José Antonio Ramos Sucre, un poeta reconocido ya no solamente nacional, sino también internacionalmente con ediciones en México, España, Francia, Estados Unidos. Tal vez el poeta venezolano de comienzo del siglo, con mayor, de comienzo del siglo XX, con mayor proyección y que se ha mantenido vigente y activo, activo entre el público, por supuesto, ¿no? Murió el 9 de junio de 1930, entonces se mantiene activo en el público en sus reediciones. Entonces, no, generalmente la Casa Ramos Sucre, en estas fechas, precisamente entre el 9 y el 13 de junio, se realizaban una serie de actividades. Así que el Congreso de LASA viene a llenar perfectamente este, este momento. Entonces, por eso decidimos hacer una pequeña lectura con tres autores jóvenes cumaneses, eh, una pequeña lectura de Ramos Sucre con ellos y conversar un poco de lo que ha significado, lo que significa Ramos Sucre, también por qué escogieron los poemas que escogieron. El orden que vamos a seguir, para comenzar una vez, primero Andrés Álvarez. Andrés Álvarez es ingresado de la Universidad de Oriente en idiomas modernos, es también luthier, músico también, narrador y poeta. Entonces, sin esperar mucho, le voy a dar a Andrés. Perdón, los otros dos lectores, eh, Rafael Vázquez y Samuel Paván, van a estar, están aquí conmigo en la sala, por eso es que no los ve, pero van a leer desde aquí de la Casa Ramos. Entonces, Andrés, tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Álvarez. Ya hicieron la introducción pertinente. Creo que lo único que falta agregar de la introducción es que también me dedico a la lutería, a la construcción de instrumentos musicales. Y bueno, cuando me hablaron de la actividad, dije, bueno, siempre que hay una oportunidad para volver a leer a Ramos Sucre, siempre es una oportunidad interesante porque es una poesía bastante posmoderna para el tiempo en que se escribió. Curiosamente, siempre está esta referencia de muchas cosas, de lo clásico, de cosas actuales, y una referencia que me gusta mucho, a pesar de que es una muy mala, quizás, que ya Ramos Sucre en su tiempo hablaba de Cumaná como una ciudad que se estaba quedando atrás, casi que en el tiempo de la colonia, y que si Ramos Sucre pudiera ver el estado de la ciudad ahorita, pues creo que escribiría cosas mucho peores que las que dijo. Que no sé si comenzamos de una vez ya con la lectura de los poemas, los de Ramos Sucre. ¿Sí? Si no tiene otra cosa que agregar, puede comenzar directamente. Ok, entonces, comenzando con la lectura de los poemas, ¿no? Tengo 3 seleccionados aquí y pues comienzo con La ciudad. Yo vivía en una ciudad infeliz, dividida por un río tardo encaminado al ocaso. Sus riberas de árboles inmutables te daban la luz de un silencio dificultoso. Esperaba el fenecimiento del día ambiguo
interrumpido por los aguavientos. Salía de mi casa desviada en demanda de la tarde y sus vislumbres. El sol declinante pintaba la ciudad de las ruinas ultrajadas. Las aves pasaban a reposar más adelante. Yo sentía las trabas y los cerrojos de una vida impedida. El fantasma de una mujer, imagen de la amargura, me seguía con sus pasos infalibles de sonámbula. El mar sobresaltaba mi recogimiento, socavando la tierra en el secreto de la noche. La brisa desordenaba los médanos, cegando los arbustos de un litoral bajo, terminados en una flor extenuada. La ciudad, agobiada por el tiempo y acogida en un recodo del continente, guardaba costumbres seculares, contaba aguadores y mendigos, versados en proverbios y consejas. El más avisado de todos instaba mi atención, refiriendo la semejanza de un apólogo hindú. Consiguió acelerar el curso de mi pensamiento, volviéndome en mi acuerdo. El aura prematinal refrescaba esforzadamente mi cabeza calenturienta, desterrando las volaterías de un sueño confuso. Bueno, acerca del poema, pues aquí podemos ver en esas imágenes que él va describiendo a lo largo de este poema, pues su descripción de la ciudad donde vivía, esta misma ciudad Cumaná. Y curiosamente, ahorita lo podemos ver más, lo del río Tardo. Si uno se acerca a las riberas del Manzanares, ve que el río casi ni se mueve. O sea, tiene un cauce muy lento. Y ya en aquel tiempo, pues ya el río era un poco más lento, y esto quizás tenga algo que ver con ese estancamiento del progreso mismo de la ciudad y de ciertas cosas que en la ciudad pareciera que pues nunca avanzan, pasan y pasan y pasan cosas. Mis abuelos echaban cuentos de cosas que no funcionaban en la ciudad, cosas que yo le podría contar a mis nietos porque en este tiempo tampoco funciona. Y continúa. Okay. El segundo poema es La vida del maldito. Y dice así: yo adolezco de una degeneración ilustre. Amo el dolor, la belleza y la crueldad, sobre todo esta última, que sirve para destruir un mundo abandonado al mal. Imagino constantemente la sensación del padecimiento físico, de la lesión orgánica. Conservo recuerdos pronunciados de mi infancia. Rememoro la faz marchita de mis abuelos que murieron en esta misma vivienda espaciosa, heridos por dolencias prolongadas. Reconstituyo la escena de sus exequias, que presencié asombrado e inocente. Mi alma es desde entonces crítica y blasfema. Vive en pie de guerra contra los poderes humanos y divinos, alentada por la manía de la investigación. Y esta curiosidad infatigable declara el motivo de mis triunfos escolares y de mi vida atolondrada y maleante al dejar las aulas. Detesto íntimamente a mis semejantes, quienes solo me inspiran epigramas inhumanos, y confieso que, en los días vacantes de mi juventud, mi índole destemplada y huraña me envolvía sin treguas en reyertas vehementes y despertaba las observaciones irónicas de las mujeres licenciosas que acuden a los sitios de diversión y peligro. No me seducen los placeres mundanos y volví espontáneamente a la soledad, mucho antes del término de mi juventud, retirándome a esta mi ciudad nativa, lejana del progreso, asentada en una comarca apática y neutral. Desde entonces, no he dejado esta mansión de colgaduras y de sombras. A sus espaldas fluye un delgado río de tinta, sustraído de la luz por la espesura de árboles crecidos.
en pie sobre las márgenes, azotados sin descanso por un viento furioso nacido de los montes áridos. La calle delantera, siempre desierta, suena a veces con el paso de un carro de bueyes que reproduce la escena de una campiña etrusca. La curiosidad me indujo a nupcias desventuradas y casé improvisadamente con una joven caracterizada por los rasgos de mi persona física, pero mejorados por una distinción original. La trataba con un desdén superior, dedicándole el mismo precio que a una muñeca desmontable por piezas. Pronto me aburrí de aquel ser infantil, ocasionalmente molesto, y decidí suprimirlo para enriquecimiento de mi experiencia. La conduje por un cierto pretexto delante de una excavación abierta adrede en el patio de esta misma casa. Yo portaba una pieza de hierro y con ella le coloqué encima de la oreja un firme porrazo. La infeliz cayó de rodillas dentro de la fosa, emitiendo débiles alaridos como de boba. La cubrí de tierra y esa tarde me senté solo a la mesa celebrando su ausencia. La misma noche y otras siguientes, ahora avanzada, un brusco resplandor iluminaba mi dormitorio y me ahuyentaba el sueño sin remedio. Emmagrecí y me torné pálido, perdiendo sensiblemente las fuerzas. Para distraerme, contraje la costumbre de cabalgar desde mi vivienda hasta fuera de la ciudad por las campiñas libres y llanas y paraba el trote de la cabalgadura debajo de un mismo árbol envejecido, adecuado para una cita diabólica, escuchando en tal paraje murmullos dispersos y confusos que no llegaban a voces. Viví así innumerables días hasta que, después de una crisis nerviosa que me ofuscó la razón, desperté clavado por la parálisis en esta silla rodante, bajo el cuidado de un fiel servidor que defendió los días de mi infancia. Paso el tiempo en una meditación inquieta, cubierto, la mitad del cuerpo, hasta los pies, por una felpa anchurosa. Quiero morir y busco las sugestiones lúgubres, y a mi lado arde constantemente este tenebrario, antes escondido en un desmán de la casa. En esta situación me visita, increpándome ferozmente, el espectro de mi víctima. Avanza hasta mí con las manos vengadoras en alto, mientras mi continuo servidor se arrincona de miedo. Pero no dejaré esta mansión, sino cuando sucumba por el encono del fantasma inclemente. Yo quiero escapar de los hombres hasta después de muertos, y tengo ordenado que este edificio desaparezca al día siguiente de finar mi vida y junto con mi cadáver en medio de un torbellino de llamas. Bueno, este poema es como el disfrute de cualquier persona que le guste mucho leer literatura y poesía, y específicamente por todas las referencias que hay acá de los textos de Edgar Allan Poe, que de casi todos podemos encontrar algún detalle en este texto. Y de nuevo, otra vez vemos de nuevo esa ciudad de la Cumaná que se queda estancada como en el tiempo y no avanza y no progresa. Y un poco también, aunque el mismo Remosuke desmentía esto en sus cartas, ¿no? Que quizás él, por su faceta de intelectual y estudioso, no congeniaba mucho, no era de estas personas que le gustara mucho estar en compañía de otras personas. Y o sea, son cosas de él que quiso plasmar en estas ideas. Quizás no tan tenebroso como llegar a matar a alguien porque simplemente le cae mal, pero simplemente mantener su distancia de las personas. Que creo que todos los que escribimos en algún momento nos sentimos que a veces tenemos mucho del mundo por el mismo punto de estar pendiente de demasiados detalles, de muchas cosas. Y el último poema de la selección es El Paria. Y dice así: a Caracas
reducido casi a la mendicidad vergonzante, viene desde muy lejos. La separación de los suyos lo agobia de pena no expresada, porque la expresión ordinaria del dolor es indigna de las almas severas. Lo espanta en regreso en recuerdo del hogar fulminado por el destino. Nos retiene el afecto a una idea generosa, el bien de la humanidad, el de la patria. Tal vez la justicia a que se prometió esposo, como a la pobreza del santo de Asís. Lo subleva y mantiene constante en sus propósitos el espectáculo de la brutalidad victoriosa, el de la belleza reducida a estropajo, el del mérito oculto o negado. Sufre y piensa puesta el alma en la reparación que ha de llegar y denostado el triunfo de la fuerza que no justifica ni en la naturaleza. Como el filósofo griego, encuentra el hombre que solicita entre los humildes y nunca desengaño, lo torturó más que cuando vio manchar de negro y difundir claridad mezquina y traidora cuanto creyó fuego de ingenio. Desoye a quienes aconsejan la abdicación con la palabra y el ejemplo. Más sabios son los sueños de juventud que le mantienen enferma el alma. Un momento que consagrarles sabrá de la realidad brutal, con más ahínco que una bandera de ultraje o una vida de las fauces de una fiera. Incurable soñador, la realidad le da en vano rudas alertas. Su espíritu responde muy poco a la impresión de la vida exterior, como un mar muerto de frío que deja de acompañar con sus rumores los del aire estremecido por ráfagas de hielo y de duelo. Sufre la pobreza con decoro cuando en su interior deseos incontenibles y nunca satisfechos se yerguen torcidos y violentos como áspides, y se acerca el porvenir muy hondo y muy negro como a un peligro. Y bueno, creo que el mismo tema de la soledad expresado un poco más crudo. Quizás muchas imágenes de esto, de tener un sentido de justicia y por querer cumplir estas ideas de la justicia, pues quedarse, o sea, quedarse fuera de la sociedad y de la realidad, buscando los ideales. Hay muchos ejemplos de eso en los héroes de la patria. Hay muchos ejemplos de eso en personajes de Cumaná que andan por ahí hablando de las injusticias que sufrieron y nadie les presta atención porque pues, parecen bichos raros haciendo estas demostraciones públicas de denuncias. Y creo yo que en particular también habla mucho de cierta forma de la vida del propio artista y de lo que sufre el artista con respecto a su obra, porque a cierto punto el mismo artista está alienado de su público, porque el arte es de él y eso es lo que disfruta el público, pero el público no, a veces sí está interesado, pero generalmente no le interesa al artista y más le interesa el arte. Y el artista se convierte como simplemente en el medio por el cual las personas pues, pueden disfrutar de ese arte. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si me escucha bien. Sí, bueno, muchas gracias, gracias, muy interesante la selección de lectura que hiciste. Sobre todo, bueno, atreverse con un texto como La vida del maldito es difícil, ¿no? Es un texto largo. Mucha gente discute si es un poema, es un cuento. Creo que eso no importa mucho realmente. La intención poética está ahí siempre en Ramo Sucre, independientemente que sea más o menos narrativo. Casi todos sus poemas son narrativos. Bueno, ahora está conmigo Samuel Paván, que va a hacer Samuel, va a ocupar la silla en este momento. Disculpa. Antes de que se siente Samuel, quiero decir que Samuel Paván es estudiante de la Universidad de Oriente, está haciendo tesis para culminar y bueno, tiene tiempo también escribiendo narrativa y poesía.
Bueno, buenas tardes. Ya Rubí me hizo una presentación. Yo también he hecho una selección de 3 poemas. No es una selección así de un tema en específico, fue más de intuición, ¿no? Y también, bueno, he traído un poema haciendo un intento de imitar a Ramos Sucre como homenaje, ¿no? Comienzo. Discurso del contemplativo. Amo la paz y la soledad. Aspiro a vivir en una casa espaciosa y antigua donde no haya otro ruido que el de una fuente. Cuando yo quiera oír su chorro abundante, ocupará el centro del patio en medio de árboles que, para salvar del sol y del viento el sueño de sus aguas, enlazarán las copas que me bundan. Recibiré la única visita de los pájaros que encontrarán descanso en mi refugio silencioso. Ellos dividirán mi sosiego con el vuelo arbitrario y el canto natural. Su simpleza de inocentes criaturas disipará en mi espíritu la desazón exasperante del rencor, aliviando mi frente el refrigerio del olvido. La devoción y el estudio me ayudarán a cultivar la austeridad como una seta, de modo que ni interés humano ni anhelo terrenal estorbará las alas de mi meditación, que en la cima solemne del éxtasis descansarán del sostenido vuelo, y desde allí divisará mi espíritu el ambiguo deslumbramiento de la verdad inalcanzable. Las novedades y variaciones del mundo llegarán mitigadas al sitio de mi recogimiento, como si las hubiera amortecido una atmósfera pesada. No aceptaré sentimiento enfadoso ni impresión violenta. La luz llegará hasta mí después de perder su fuego en la espesa trama de los árboles. En la distancia acabará el ruido antes que invada mi apaciguado recinto. La oscuridad servirá de resguardo a mi quietud. Las cortinas de la sombra circuncidarán el lago diáfano e imperturbable del silencio. Yo pondré al varío curso del tiempo la serenidad de la esfinge ante el mar de las arenas africanas. No sacudirán mi equilibrio los días espléndidos de sol que comunican su ventura de donceles rubios y festivos, y los opacos días de lluvia que ostentan la ceniza de la penitencia. En esa disposición ecuánime esperaré el momento y afrontaré el misterio de la muerte. Ella vendrá, en lo más callado de la noche, a sorprenderme junto a la muda fuente para aumentar la santidad de mi hora última. Vibrará por el aire un beato rumor, como de alados serafines, y un transparente efluvio de consolación bajará del altar del encendido cielo. A mi cadáver sobrará por tardía la atención de los hombres. Antes que ellos, habrá cumplido el mejor rito de mis seguidos, de mis sencillos funerales, el beso final del aura despertada por la aurora y el revuelo de los pájaros amigos. Mi vida había cesado en la morada sin luz. Un de las estrellas, más subidas que antes, abocetaba apenas el contorno de la ciudad, sumida en una sombra de tinte horrendo. Yo había muerto al mediar la noche, en trance repentino, a la hora misma designada en el presagio. Viajaba después en dirección ineluctable, entre figuras tenues, abandonado a las ondulaciones de un aire gozoso, indiferente a los rumores lejanos de la tierra. Llegaba a una costa silenciosa, bruscamente sin darme cuenta del tiempo veloz. Posaba en el suelo de arena blanca, marginado por montes empinados,
de cimas perdidas en la altura infinita. Delante de mí callaba eternamente un mar inmóvil y cristalino, una luz muerta de aurora boreal, nacida debajo del horizonte, iluminaba con intensidad fija el cielo sereno y sin astros. Aquel paraje estaba fuera del universo y yo lo animaba con mi voz desesperada de confinado. Y por último, el rito. Me habían traído hasta allí con los ojos vendados. Llamas sinuosas corrían sobre el piso del santuario en ciertos momentos de la noche sepulcral. Subían las columnas y embellecían la flor exquisita del acanto. Las cariátides de rostro sereno sostenían en la mano balanzas emblemáticas y lámparas extintas. Me propongo dedicar un recuerdo a mi compañero de aquellos días de soledad. Era amable y prudente y juntaba los dones más estimados de la naturaleza. Aplazaba constantemente las respuestas de mis preguntas ansiosas. Yo le llevaba algunos años. Él murió a manos de una turbia, delirante enigma de su piedad. Me había dejado en la ignorancia de su origen y de sus servicios. Yo estuve cerca de abandonarme a la desesperación. Recuperé el sosiego invocando su nombre. Durante una semana, a la orilla del mar y en presencia del sol agónico. Yo retenía un puñado de sus cenizas en la mano izquierda y lo llamaba 3 veces consecutivas. Bien, voy a ahora finalizar con el intento de homenaje que quiero hacer a Ramos Sucre, tratando también de imitar un poco su estilo, su forma. Yo espero haber alcanzado un poco del trabajo que él hace o de cómo él trabaja sus poemas, ¿no? Bien, este poema no tiene título, yo no suelo colocar títulos a mis poemas, es un defecto, no sé, que yo tengo, ¿no? Dice así: yo me había revestido de las memorias lúgubres de la infancia. El fantasma de la mano que marchitó mi piel rondaba bajo el claro de la luna. Era tarde y las velas eran inútiles contra la oscuridad. Evoqué su nombre como símbolo de rescate. La veía en la puerta con su velo negro, con su firme caminar. Esperaba ver un pequeño destello o sentir un soplo que me elevara, sentir su voz, su mano. Un beso tibio, cerré los ojos, sin más. Muchas gracias, Samuel. Realmente debo señalar que tu intento de homenaje a Ramos Sucre creo que está muy bien logrado, realmente, ¿no? Es decir, bueno, es un trabajo. José Balsa decía, cuando los primeros trabajos publicados, José Balsa siempre lo hacía, lo llamamos ejercicios narrativos, en este caso un ejercicio poético, pero siempre tenía la intención, decía él, de trabajar sobre las ideas de un autor que le gustara, Kafka, Borges, cualquiera. Trabajaba sobre algunos aspectos. Y decía que trabajando con esos autores, sí, tratando de imitar su estilo en su ejercicio, llegaba a su propio estilo. Creo que en ese sentido tiene hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Buscar una vía por la cual uno llega a su propio estilo. Así, no quedarse, por supuesto, en imitación por imitación, sino que es un ejercicio muy interesante. Así como los pintores copian grandes obras, también los poetas pues, pueden imitar conscientemente el trabajo de otros poetas. Creo que eso es un trabajo loable. Bueno, ahora vamos a presentar a Rafael Vázquez, llamado Fafa Vázquez. Rafael es estudiante de castellano y literatura, igual que Samuel, casi egresado ya. Esperamos que la universidad recupere también su normalidad para que la gente pueda egresar.
también escribe poesía, principalmente poesía, pero también narrativa, pero también escribe canciones, es músico también. Va a leer unos, no sé cuántos textos, pero también creo que tiene algo que mostrar. Entonces, lo digo con Samuel, con Rafael Vázquez, y después que él termine, pudiéramos intentar alguna comunicación. Creo que Andrés se cayó o se salió. Este, en todo caso, bueno, ya si se recupera, si no conversamos nosotros y con la gente que está en la sala. Rafael, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Rafa Vázquez. Yo académicamente no me lo aceptan, así que vamos a proceder con el Rafael. Y el primer poema que voy a leer, y discúlpenme que ando sin lentes, así que por cualquier errorcito, dice así: es el episodio del nostálgico. Siento, asomado a la ventana, la imagen asidua de la patria. La nieve esmalta la ciudad extranjera. La luna prende un fanal en el tope de cada torre. Las aves procelarias descansan del océano, vestidas de edredón. Protejo, desde ayer, a la huérfana del caballero taciturno de origen ignorado. Refiere sobresaltos y peligros. Fugas improvistas sobre caballos asustados y en barcos náufragos. Añade observaciones singulares, indicio de una inteligencia acelerada por la calamidad. Duda si era su padre el caballero difunto. Nunca lo vio sonreír. Sacaba a veces un medallón vacío. Miraba ansiosamente el reloj de hechura antigua, de campanada puntual. Nadie consigue entender el mecanismo. He espantado de su seno las mariposas negras del presagio. Este poema, creo que de los que siempre selecciono para leer en este tipo de actividades poéticas en honor a Ramos Sucre, puesto que para mí evidencian ese escenario oscuro, lúgubre, que siempre Ramos Sucre trata de pintar en su poesía, utilizando recursos poéticos donde el paisaje se ve inundado de sensaciones, de emociones que tienden a ser humanas y que tienden a expresarse a partir de lo que se va inundando el espacio donde se encuentra la voz poética. Y eso me parece bastante interesante y algo que, por cierto, se hereda mucho en la poesía venezolana, inclusive en la narrativa, en la que el paisaje adquiere un valor bastante importante a la hora de nosotros, los lectores, poder entender las emociones que trata de comunicar el poema. En tanto a este debate que hay de narrativa y poesía con respecto a la creación de Ramos Sucre, yo creo que es poética en tanto la principal intención es esa comunicación de las emociones y de las pasiones, y no tanto de episodios narrativos o de episodios uno detrás del otro, no sé cómo, sucesivos, que tiene, digamos, como principal objetivo la narración. Vamos con el otro poema, que es El familiar. Los campesinos se retraían de señalar el curso del tiempo. Empezaban con el día las faenas de la tierra y se juntaban y citaban prendiendo una hoguera en el campo raso. Yo distinguía desde mi balcón, retiro para el soliloquio y el devaneo, la humareda veleidosa nacida sobre la raya del horizonte. Disfrutaba, después de mi juventud intemperante, el sosiego de una ciudad extinta. El arco iris, joya de la celeste fragua, era diadema perpetua de su monte. Yo recorría sus avenidas, percibiendo el desconsuelo del ciprés y del mármol. Cavilaba en sus plazas opacas y húmedas, esteradas de hojas. Adivinaba en el espejo de sus estanques y de sus fuentes cabelleras profusas, velando desnudos cuerpos fluidos. Yo defendía el reposo del agua. La oí cantar, en cierta ocasión, una escalada de lamentos al sentirse herida por la rama desprendida de un árbol. Miraba una vez las imágenes voluptuosas cuando sentí sobre el hombro izquierdo el contacto de una mano fría, adunca. El importuno me interpelaba al mismo tiempo con una voz honda, bronca. El estanque de mi contemplación se había mudado en un abismo. Desde entonces me siguió aquel hombre imperioso. No osaba verle de frente. Su cuerpo alto y desarticulado prometía un rostro demasiado irregular. Bajo sus pasos resonaba hondo el suelo de la calle. Pisaba arrastrando zapatos desmesurados. Provocaba al azar el ladrido de los perros supersticiosos.
No puedo recordar el tema de su conversación. Sus ideas eran vagas, referentes a edad olvidada. Una vez solo, me esforzaba inútilmente dando sentido y contorno a sus palabras molestas. Los habitantes de mi ciudad, capital de un reino abolido, empezaron a hablar de espantajos y maravillas. Notaban la fuga de formas equívocas al despertar del sueño matinal. Insistían en el resentimiento de los reyes antiguos, olvidados en su catatumba. Reposaban en un valle al pie de cerros tapizados de vegetación menuda, donde la luz y el aire divertían con variaciones de terciopelo verde. Yo me junté a la caterva de jóvenes animosos, esperanzados en reducir los difuntos, por medio de increpaciones dentro de los límites de su reino indeciso. Nos acercamos a la puerta de la cripta y dudamos entrar. Sobrevino mi azaroso compañero y se nos adelantó resueltamente. Volvió en compañía de los reyes y de los héroes incorporados de su urna de piedra. Estábamos mudos de terror. Observé entonces, por primera vez, su faz enjuta, blanquiza, de cal. Acerté con su origen espantoso. Había desertado entre los muertos. Este poema, además, es bastante fuerte. Lo seleccioné por esta similitud que, por cierto, mencionaba Andrés con respecto digamos, a un concepto muy al estilo de Edgar Allan Poe, en el que siempre hay como una tragedia, como un mal que te persigue y que te lleva y que te va conduciendo a la fatalidad y del que no puedes escapar, pues. Además, me parece interesante la forma en la que el desengaño se empieza a vislumbrar en la poesía de Ramos Sucre también tempranamente, y un desengaño más que social y más que también está, ¿no?, en este paisaje de una ciudad que de repente se vuelca en un abismo y que de repente se vuelve como seca, como muerta, como una rama que se cae sobre un lago que está inerte y que lamenta. Pero también hay una especie de desengaño existencial en el que el paisaje externo se vuelve como un volcán interno de sensaciones, de miedos, de desesperanza, y creo que en ese sentido también la poesía de Ramos Sucre pone un tema de creación en todas las generaciones venezolanas, inclusive en la que, por supuesto, creo que me encuentro yo, y mi creación artística, que, por cierto, ahí está una de mis canciones que ya se las voy a cantar, se llama Miedos. Y bueno, vamos a esperar que se escuche bien allá. Tengo tanto miedo que vuelvo cada noche a ser el niño aquel. Pienso viendo un clown aproximarse a él, no se puede mover hasta que me despierta el amanecer. No, qué desprecio siento por el miedo. La sangre control del diablo anciano, una magia negra como el guano que no me deja vivir. Yo quiero salir de mí, no quiero vivir así. Tengo tanto miedo, tengo tanto que ganar, y tengo un secreto que no se develará. Tengo tanto miedo y tengo la lucha más contra mi universo que pronto se extinguirá. Que pronto se extinguirá. Que pronto se extinguirá. Se extinguí. En todos mis pensamientos mando un general, un sicario que el cerebro me quiere aplastar. Con su voz oscura no me deja distorsionar y me hace temblar, y me hace temblar. El miedo es un bus hacia el infierno, un cuchillo apuñaleando un cuaderno, un país con un monstruo en el gobierno, un coñazo que te mete tu enemigo interno. Oh, oh, mi vida está en invierno. Oh, oh, quiero escapar de esto. Tengo tanto miedo, tengo tanto que ganar, y tengo un secreto que no se develará. Tengo tanto miedo y
y tengo una lucha más contra mi universo que pronto se extinguirá. Que pronto se extinguirá. Que pronto se extinguirá. Se extinguirá. Se extinguirá. Se extinguirá. Se extinguirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, o Fafa. Bueno, han sido 3 acercamientos bastante interesantes de gente muy joven. A mí siempre me sorprende un poco la gente muy joven que lea Ramo Sucre, que lea con pasión. En mi caso personal, he estado vinculado a esta casa hace muchos años, y a la lectura de Ramo Sucre, confieso que Ramo Sucre fue para mí una relectura más que una lectura. Es decir, en primer momento, Ramo Sucre puede constituir más bien un rechazo. Pero claro, en las relecturas uno comienza a ver, y es una relectura que todavía dura, ¿no? Y uno comienza a descubrir las cosas. Entonces siempre me sorprende que gente muy joven ya haya descubierto Ramo Sucre, como decía, con pasión, ¿no? Es algo que vale la pena considerar. No sé si alguien quiere agregar algo sobre el proceso de escogencia de los poemas o lo que ha significado Ramo Sucre en su proceso. Veo que Andrés sigue fuera de conexión. No sé qué pasó. Tal vez lo afectó los apagones que nos afectaron a nosotros más temprano. Como los apagones en la ciudad suelen ser así por sectores. Es posible que se haya quedado sin energía eléctrica, cosa que no es raro porque aquí está pasando cada día, ¿no? Y a veces varias veces al día. Pero bueno, tenemos todavía tiempo. No sé si Samuel quiere decir algo sobre su proceso, es decir, sobre por qué escogió esos poemas. Si fue algo más o menos al azar, si fue más bien meditado, si hay un intento de descubrimiento de una poética de Ramo Sucre, ¿no? Bueno, otra cosa. Bueno, yo sí puedo decir que sí pasé por un proceso de elección, ¿no? Al principio fue un poquito difícil porque sí quería escoger una temática, pero me costaba trabajo porque no me decidía por uno. Había una pugna ahí entre algunos poemas y algunos poemas eran muy extensos, no quería alargarme mucho, sobre todo porque yo soy muy breve y entonces cuando me alargo mucho siento que canso a los demás, siento que me canso yo también y entonces comencé por allí, ¿no? Poemas con los que más me identificara, con que me sintiera más llamado y así fui escogiendo, ¿no? Yo, por casualidad, algunos tienen como, digamos, algo que ver con la muerte, como con este llamado, ¿no? Que también hablé en mi poema, ¿no? Eh, y eso fue lo que más o menos fui conectando, pero que o sea, lo mío fue más una cosa de intuición que un meditar profundo de un significado, de otra cosa, ¿no? Por eso tampoco fue que comenté mucho cuando leía. Porque o sea, no sé, primero porque no me siento lo suficientemente digno como para comentar algo de Ramo Sucre, y lo otro porque sentía que a lo mejor una cosa no iba a ir, si decía una cosa no iba a ir hilada con la otra y me podía perder en las ideas y no dejarlas claras, o decir cosas que no eran. Entonces mi proceso fue eso, un proceso un poco intuitivo, en cuanto a la reflexión de la pugna entre ellos, ¿no? De los poemas entre sí que me gustan. Hay un aspecto
alrededor de Ramos Sucre, que es interesante destacar, ¿no? Es decir, tal vez sea el escritor venezolano que más ha sido ficcionalizado. Es decir, el escritor sobre el cual se han escrito otras ficciones. Él mismo podríamos hablar de ficciones de Ramos Sucre, ¿eh? Porque sus poemas también, como son poemas narrativos, y es un poeta que crea personajes. Es decir, Ramos Sucre no solamente habla de su yo, sino que habla de los yo ajenos, sobre máscaras asumidas, máscaras, diría Guillermo Sucre, un poeta que usa máscara. Guillermo Sucre, eso de Ramos Sucre, y efectivamente así es, un poeta que asume otros personajes para hablar de ese yo, generalmente está hablando otro personaje, el mandarín, el asesino de la vida, el maldito, el contemplativo, que uno te señaló, el erudito, el santo, el pecador, ese tipo de máscaras pues, crean muchos Ramos Sucre. Y tal vez esa existencia de muchos Ramos Sucre ha hecho que muchos escritores tengan a Ramos Sucre como figura ficcional, o bien él directamente, o bien algunos de sus procedimientos, de sus poemas. Yo recuerdo, por ejemplo, así rápidamente, te puedo recordar que uno de los primeros cuentos que yo leí que tenía a Ramos Sucre como figura ficcional es un cuento de Benito Iradi, alguien muy vinculado a esta casa, que estuvo en los primeros años de creación de esta casa, como centro de ideas literarias José Antonio Ramos Sucre, y tiene un cuento que se llama Futuro Perfecto, que está escrito en Futuro Perfecto, sobre el cadáver embalsamado de Ramos Sucre, y sobre el embalsamador de Ramos Sucre. Creo que es el primer cuento del año 77 o 78, por ahí que trata este tema. Y después hay varios cuentos de Israel Centeno, donde utiliza epígrafes de Ramos Sucre y procedimientos, imágenes de Ramos Sucre. Es un libro de cuentos que se llama Criaturas de la Noche, que está alrededor, es un cuento fantástico, alrededor de la muerte también, y de personajes fantásticos. Y también otros personajes, otros autores, como Eloy Yagüe, por ejemplo, un cuento que se llama La risa de Ramos Sucre, donde un erudito caraqueño descubre, Ramos Sucre siempre tuvo fama de serio, y entonces este, descubre un texto más bien que desmiente eso y se siente, es una risa fantasmal la que se escucha en el cuento cuando Ramos Sucre, cuando un erudito, pues todas las teorías que él ha armado sobre Ramos Sucre se revelan como falsas. También Julio Miranda, si no me equivoco, en un texto tiene algo sobre Ramos Sucre, incluso ambientaba una parte aquí en la casa Ramos Sucre. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Hay varios autores más. Bueno, hay obras de teatro, se han representado varias obras de teatro con los temas de la vida del maldito, precisamente que leyó Andrés. Cuando menos una obra se representó aquí en Cumaná, traída de un grupo de Caracas, pero cuando menos debe haber un par de obras más sobre la vida del maldito, ese texto del hombre que mata a la esposa y después lo acosa un fantasma, que como ustedes bien dijo Andrés y tú también, Rafael, señalaste, tiene tantos temas de Poe, de Edgar Allan Poe, ahí, no ocultos, puestos ahí, yo creo que como homenaje, aunque ha sido poco señalado, ¿no? Y hasta yo diría bueno, yo tengo una novela que se llama La Teoría del Testigo, que tiene la figura de Ramos Sucre, toda la novela. Y hace poco leí un cuento excelente de Dayana Fraile, de un libro recién publicado, un libro de cuentos recién publicado, que ahorita se me escapa el nombre, es La Máquina, pero en este caso es un excelente libro que estoy leyendo en este momento, y encontré ahí un cuento donde también hay referencias a Ramos Sucre, donde está un personaje que está en un sanatorio, de unas alucinaciones, y aparentemente está aquí en Cumaná, en la tumba de Ramos Sucre. Así que Ramos Sucre ha sido y sigue siendo, por lo que vemos por el cuento de Dayana Fraile, que es apenas del año pasado, sigue siendo una figura que atrae mucho a los escritores. No solamente su poesía atrae a los lectores, esa poesía difícil de Ramos Sucre, sino también a los lectores, a los escritores que lo han tomado como referente, tanto su vida, aspectos de su vida, como su obra también, ¿no? Para adaptarla, para citarla, para utilizarla en epígrafe, para hacer referencia, para homenajearla con textos como el que leyó Samuel. Entonces, eso me parece realmente interesante, ¿no? Y un poco, tal vez por eso también hicimos esta invitación a jóvenes escritores cumaneses, ¿no?
que sabemos que leen a Ramos Sucre, de ver cómo se vinculan ellos con eso. No sé si Rafael quiere agregar algo a lo que ya dijo. Sí, estamos tiempo. La sesión termina a las 3:30, creo. O a las 3. Si a las 3, tenemos un cuarto de hora. Bueno, sí, yo creo que a las 3. Yo creo que además Ramos Sucre es un arquetipo del creador al que, digamos, nos suscribimos la mayoría de los creadores que hemos podido tener acceso, o creo que todos, como dice el profesor Rubi, lo hemos leído y lo hemos releído en millones de obras, de canciones o dramaturgias. Y ese arquetipo es bastante particular, bastante peculiar, tiene bastantes matices, tal como lo decía el profesor también, bastantes, si se quiere, versiones de sí mismo en las que permea por distintos espacios, distintas posibilidades dentro de la creación. Y eso es algo que a mí en particular me inspira muchísimo y sobre todo el nexo geográfico, el hecho de que haya nacido aquí en Cumaná, tal como nací yo. Así que ese arquetipo a mí me parece que es bastante interesante y de ahí creo que de ahí la importancia de resaltarlo, de homenajearlo, de proyectarlo y de seguir su legado durante muchísimos años. De hecho, agradezco muchísimo este tipo de actividades y por supuesto me siento muy honrado de haber sido seleccionado por los profesores de la Universidad de Oriente y la Casa Ramos Sucre, porque creo que este tipo de cosas son muy especiales y suceden tan poco y se proyecta tan poco y hay tanto contraste entre lo negativo y lo positivo que este tipo de cosas me llenan muchísimo. Sobre todo, bueno, agradecer a todos los involucrados en este tipo de encuentros y, por supuesto, de la forma que sea, llena, nutre, se te retribuye esa energía a quien quiera que esté conectado. Y nada, muchísimas gracias, gracias a todos y espero que se sigan dando este tipo de cosas. Cuenten con mi apoyo. Hasta luego. Bueno, sí, cómo no. Esperamos poder seguir realizando actividades. Si es por la vía de Zoom, será la vía de Zoom. Si es otra, si es presencial, será presencial. Aunque eso tampoco es más difícil. Quiero agradecer a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por la organización de estas actividades que han permitido, bueno, reencontrarnos en gran parte con mucha gente que está dentro del país, gente que está fuera del país, gente que está en Cumaná, gente que está fuera de Cumaná, en el caso nuestro, pues, aquí de la Casa Ramos Sucre, pero sé que es lo mismo que sucede con la gente que está en Mérida, por ejemplo, pues que se reencuentra con gente que no ve, continente en Mérida, pero que están en Caracas, o están en México, o están en Argentina. Entonces, estas actividades han sido muy importantes y como decía, quería agradecer a LASA, a los organizadores, a la Universidad de Oriente también, a la Casa Ramos Sucre, a la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente, por permitirnos este espacio. Y creo que por el momento ya estamos terminando, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias por participar y hasta luego. ¿Nadie hizo preguntas?
Bueno, disculpe, estamos viendo si terminamos, pero no sé si hay una pregunta, no vemos ninguna pregunta en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta, pues puede hacerla en este momento. Vamos a esperar unos minutos para ver si hay pregunta. Si no, pues cerraremos la actividad. Sí, tenía el micrófono apagado porque estaba esperando ver si hacía preguntas. Si había preguntas, pero si no hay preguntas, ya terminamos la actividad, pero ustedes tienen que cerrar. Vale. Ya, contestando muy bien. Sí, pueden dejar de grabar.